Buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Les comparto ahora la presentación. Muy bien, entonces vamos a hablar de la creación y partimos de la idea de que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Este es nuestro primer punto, creado para la gloria de Dios. Y eso pues lleva consigo muchas cosas, porque que el mundo sea creado para la gloria de Dios lleva consigo que el ser humano le dé gloria a Dios, también con su inteligencia y voluntad. Entonces hablaremos del acto creador, lo vamos a distinguir de la realidad creada, porque no queremos caer en el panteísmo, y vamos a hablar de algunas consecuencias prácticas de la verdad sobre la creación. Entonces, en la creación ya nosotros encontramos una primera respuesta a nuestros interrogantes sobre nuestro origen y nuestro fin. Resulta que esta noción, crear, es proveniente de la tradición, la revelación judeo-cristiana. No hay ninguna otra religión en la que se hable de este concepto, crear, como sacar de la nada. Por tanto, estamos ante un misterio de fe, pero un misterio al que también podemos acceder con la razón natural. Y pues nosotros procuramos buscar ahí en ese misterio un punto de partida en nuestra tarea de evangelizar y de dialogar con los no creyentes. Porque, claro, podemos acceder a la creación por la luz de la fe, pero también accedemos a ella con la luz de la razón natural. ¿Qué es lo que hizo San Pablo en el Areópago? Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Le habla a aquellos curiosos atenienses, les habla de, pues, el Dios que crió todos los seres. Es un modo de empezar un diálogo evangelizador. Y por tanto, pues los lleva a preguntarse sobre esas criaturas. Y a partir de ahí empieza a hablar del Dios desconocido. Desconocido para ellos. Entonces, para nuestro modo de entender, las obras divinas, esas obras divinas hacia afuera de la Trinidad, son atribuidas una al Padre, otra al Hijo y otra al Espíritu Santo. La creación es atribuida a Dios Padre, la redención atribuida a Dios Hijo y la santificación a Dios Espíritu Santo. Esto es para nuestro modo de entender, porque las obras divinas hacia afuera de Dios son resultado de el actuar de las tres divinas personas. Entonces, la revelación nos enseña que una creación hecha de la nada alude directamente a la omnipotencia de Dios Padre, pero no olvidemos que esa creación es hecha con inteligencia, Dios Hijo y la sabiduría de Dios. Por eso dice el credo, por quien todo fue hecho. Y además hecha con todo amor. Es una obra de amor. En consecuencia, ahí es donde interviene el Espíritu Santo. Bueno,
Entonces, la sabiduría y el amor, el Logos y el Espíritu Santo están ahí presentes con el Padre en la obra de la creación. Dios es libre de crear. Dios nos ha creado libremente. Entonces, esa creación libre, Dios no necesitaba crearnos. Nosotros sí que necesitamos de un creador, pero Dios no necesitaba crearnos. Esa creación libre, ese acto libre de Dios, acto de inteligencia y de amor, procede del Padre y del Hijo, así como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia que el cielo y la tierra dependen de aquel que les da el ser. En el principio, Deus creavit caelum et terram. Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué se quiere decir con que creó el cielo? Todas las criaturas celestiales, invisibles. Entonces, este Dios eterno es el que ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. El tiempo no existe fuera de la creación. El tiempo empieza a existir con la creación. Por eso se dice en la Biblia, así comienza el Génesis, en el principio. Entonces, ese verbo crear, que en hebreo se dice bará, siempre tiene por sujeto a Dios. Solo Dios es creador. Nosotros no creamos. El ser humano procrea. El ser humano puede transformar las criaturas, pero no crea. Entonces, la causa primera de todo lo creado es absolutamente trascendente al mundo. Y resulta que las criaturas participamos del ser. Aquí hay otro principio tomista muy importante, un principio sacado de la filosofía aristotélico-tomista, el principio de participación. O sea, si tenemos el ser, es que Dios nos ha dado a participar del ser. Pero eso no significa que seamos parte de Dios, porque Dios no tiene partes. Entonces, podemos deducir de ahí que Dios está presente íntimamente en nosotros, porque dependemos de Él, que nos da el ser y nos sostiene en el ser. Si hipotéticamente dijéramos que Dios se distrae, cosa que no ocurre, si Dios se distrajera, volveríamos a la nada. San Agustín, en el libro de las Confesiones, dice que Dios es superior, sumo meo, infinitamente superior a mí, pero que al mismo tiempo es íntimo meo, que es más íntimo a mí que yo mismo. Bueno, con esto el Santo Doctor nos está diciendo que Dios es absolutamente trascendente y nos está diciendo que nosotros somos templo de Dios. Entonces, todo creado con sabiduría, de la nada. Por eso dice el credo, siguiendo el Evangelio de San Juan, capítulo 1, por quien todo fue hecho. Toda la creación orientada a la gloria de Dios, pero no todas las criaturas dan gloria a Dios del mismo modo, porque las criaturas inertes dan gloria a Dios por el hecho de existir. Las criaturas del mundo vegetal o del mundo animal, que no son inertes, dan gloria a Dios también por el hecho de existir, de transmitir la vida. Y nosotros, inteligentes y con voluntad, damos gloria a Dios cuando usamos la inteligencia para servirlo y conocerlo, y la voluntad para dirigirnos al bien. El mismo San Agustín dice que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y somos, por tanto, peregrinos hasta que lleguemos a ser poseedores. Entonces, en latín, somos peregrinos, somos viatores, estamos haciendo el camino, hasta que llegue el momento en que Dios nos llame a su presencia y entonces dejaremos de ser viatores y pasaremos a ser comprehensores, es decir,
personas que ya llegaron a la meta y que ya poseen a Dios. El libro de la sabiduría nos habla de cómo el mundo no es producto de una necesidad, de un destino ciego. No es producto tampoco del azar. Ahí pueden consultar el capítulo 9, versículo 9. Entonces, todo el mundo tiene inteligibilidad y la razón humana puede captar lo inteligible que hay en las criaturas. En el proceso del conocimiento vamos captando lo inteligible, pero eso supone esfuerzo y supone humildad. Y por otra parte supone respeto al plan del Creador sobre su obra. Cuando el hombre atropella la obra de la creación y atropella las leyes internas de las criaturas, el hombre introduce en el mundo, pues, desórdenes, caos, puede producir tragedias, catástrofes. Entonces, hablemos, por ejemplo, si ustedes quieren pensar, ¿verdad? Lo que ahora llaman el calentamiento global, ¿verdad? Eso es precisamente una catástrofe provocada por las emisiones de gases en la atmósfera que rompen la capa de ozono. Bueno, entonces ustedes se van dando cuenta de que el respeto de los seres humanos a la creación lleva consigo respetar la sabiduría de Dios, que todo lo hace perfecto, y por tanto mantener el equilibrio ecológico que solo se mantiene cuando hay un equilibrio humano, una ecología humana, es decir, cuando respetamos el plan de Dios. San Pablo nos dice que todas las cosas han sido creadas en Él, por medio de Él y en vista de Él. Así se expresa en Colosenses 1, 16 y 17. En Él, porque todas las cosas tienen una dosis de sabiduría en su creación, creadas en Él, creadas por medio de Él, porque Dios Padre nunca prescinde de Dios Hijo para actuar, y en vista de Él, es decir, alcanzan en Cristo su perfección y el universo tiene que recapitularse en Cristo. Las disyuntivas entre creación y evolución son falsas. Y por eso la Iglesia se esmera en buscar el diálogo con la razón. La Iglesia acepta un evolucionismo relativo, nunca un evolucionismo absoluto. La Iglesia está abierta a eso. ¿Esto qué significa? Un evolucionismo relativo, pues sí pudo haber habido distancia entre el momento en que Dios modela al hombre del barro de la tierra y el momento en que Dios sopla sobre ellos con su aliento y les infunde el espíritu. Y en ese momento dan un salto en la especie, un salto que por naturaleza no podían dar por sí mismos, pero su naturaleza estaba preparada para que dieran ese salto. Entonces, podemos tener una razón cerrada sobre nosotros mismos. Y en ese caso, nosotros pensamos que la respuesta la vamos a encontrar dentro de nosotros. Pero también podemos tener una razón abierta. Y cuando uno tiene una razón abierta, entonces uno no cae en el nihilismo, no hay nada después, no cae en el sinsentido de la existencia, no cae en el irracionalismo. El Papa Francisco, pues, nos hace ver que la razón tiene que ser consciente de su carácter creado. Por tanto, la razón no es absoluta. La razón no se da a sí misma su existencia, no dispone de su futuro. Por tanto, tener la razón abierta a lo que nos trasciende es justamente lo más coherente con la razón originaria. La Iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo y por eso lo llamamos Señor y Dador de vida. Dador y fuente de todo bien.
Por tanto, el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en la obra de la creación, que como dije al principio, es una obra llena de inteligencia y de amor. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En que esa manifestación y esa comunicación de su bondad a las criaturas, pues nosotros la detectemos, o sea que detectamos que los árboles dan gloria a Dios por el hecho de existir, de dar fruto, de dar hojas, de dar sombra, de oxigenar el ambiente. Bueno, entonces tiene que realizarse esa manifestación de la bondad, pero en las criaturas racionales tiene que realizarse la manifestación de un modo consciente, de un modo deliberado, coherente con nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, Dios no crea y se desentiende, no. Dios nunca abandona su criatura a ella misma. Y por eso cuando Dios crea una criatura, la sostiene en el ser y la gobierna para dirigirla a su última perfección. Por tanto, Dios no solo nos da el ser y el existir, sino que nos mantiene en cada instante en el ser, nos da el obrar y lleva a cada criatura a su perfección. ¿Qué pasaría si el director de la orquesta se duerme? La orquesta deja de tocar. La orquesta necesita tener un director. Bueno, entonces el problema del mal, el mal no ha sido creado por Dios. Nosotros hemos de corresponder desarrollando la obra de la creación, no entorpeciéndola, respetando las leyes internas de las criaturas, porque si no introducimos el mal en el mundo. Entonces, cuando el ser humano usa mal la libertad, el ser humano introduce el mal en el mundo. Por tanto, el mal no tiene una entidad como la tiene el bien. No existe un Dios del mal como un competidor de Dios. El mal no es eterno. El mal no es eterno. El demonio como persona que obró mal, no es eterno. Otra cosa es que sea inmortal, pero eso no es lo mismo que ser eterno. Entonces, San Pablo en Colosenses 1:17 nos habla de esta acción conservadora de Dios y dice que él la atribuye a Cristo, porque dice que Cristo existe con anterioridad a todo y que todo tiene en Cristo su consistencia. Por eso viene el Hijo, se encarna el Hijo, porque hay que restaurar toda la creación. Y porque de modo particular hay que restaurar al género humano. Vamos a introducir un nuevo concepto, conservación. Este concepto es como un puente entre crear y gobernar. Por tanto, Dios nos gobierna, nos dirige con su providencia hacia la perfección a cada criatura según su naturaleza, pero lo hace teniendo en cuenta nuestra naturaleza. Entonces nos sostiene en el ser y nos va dirigiendo poco a poco. Sí, pero en el caso del ser humano, puede ser que el ser humano no quiera dejarse dirigir. Sí, puede ser. Y que no quiera dejarse conducir. Sí, entonces ahí está el problema de la libertad mal usada. Como Dios ha llamado a todas las criaturas a la perfección última, Él las dirige a la perfección. Pero Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por tanto, esa frase de San Agustín nos hace comprender que sí, Jesús, ¿verdad? La Santísima Trinidad nos dirige. Jesús se hace hombre para que nosotros tengamos el camino visible, transitable. Se hace camino, verdad y vida. Así se presenta ante nosotros para que entendamos que Él es el buen pastor y que no solo atiende nuestras necesidades materiales, sino también las espirituales. Entonces, podemos referirnos a Jesús como la providencia encarnada de Dios,
porque la providencia es el plan de gobierno de las criaturas para conducirlas a su fin último. Y dentro de ese plan, la encarnación juega un papel decisivo, porque en virtud de la encarnación, para nosotros el camino se hace muy claro, porque es Cristo. Bien, y nos enseña Dios a abandonarnos a su cuidado. Cuando Mateo 6 dice que las aves del cielo no siembran ni cultivan. No siembran ni cultivan. Cuando dice que los pájaros del cielo no siembran ni cultivan y que ni Salomón se vistió con tanta hermosura como las flores del campo. Nos está diciendo que si Dios así cuida a las hierbas, a las flores y a las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Nos mueve a confiar en la providencia. ¿Cómo está el hombre sobre la tierra? En estado de caminante. Viator quiere decir el que hace el camino. Y se diferencia del comprehensor, el que ya llegó a la meta. Se diferencia del comprehensor en que el viator está en tránsito, todavía no ha llegado. No ha llegado. En cambio, el comprehensor ya llegó a la meta última. Para los que vivimos en la tierra y los que están en el purgatorio, estamos todavía nosotros, los de la tierra, en tránsito. Los del purgatorio ya llegaron, pero están purificándose. Ya están salvados, pero se están purificando. Entonces, como resulta que Dios nos ha concedido participar en su providencia, Dios cuenta con los hombres y con los ángeles como causas segundas para dirigir toda la creación hacia su fin. Pero Dios respeta nuestra libertad también cuando la usamos mal. Bien, pues uno podría ser un niño precoz como este niño director de orquesta que ha recibido unos grandes talentos para poder dirigir a unos músicos. Bueno, buenísimo. Le pedirá cuentas Dios de eso y no se las pedirá a quien no ha recibido ese talento. Bueno, entonces todos tenemos experiencia del mal. Y esa experiencia pone en evidencia que entre la omnipotencia y la bondad de Dios, que actúan en la historia, y el mal del que tenemos experiencia en el mundo, piensen en las Torres Gemelas, piensen en los millones de niños muertos en el seno de sus madres por razones de aborto, piensen en la eutanasia, piensen en la reasignación del sexo, etc. Bueno, pues ese es el mal. Sí, pero resulta que la respuesta al mal está en la cruz de Cristo, porque ahí Cristo derrota al pecado y derrota a la muerte. Entonces, la cruz demuestra y pone en evidencia, revela el modo de ser de Dios que perdona, de Dios que vence el mal con abundancia de bien. Y la cruz es cátedra de la verdad, decía San Juan Pablo II. Por eso para nosotros es fuente de sabiduría. Decía Santo Tomás de Aquino que su libro era su crucifijo. Era su libro abierto. Y que muchas veces metía la cabeza dentro del sagrario, como él era sacerdote, podía abrir el sagrario y meter la cabeza dentro, porque ahí estaba la escuela, Jesús sacramentado. Entonces, resulta que la creación está abierta a la salvación, porque la actuación salvífica de Dios tiene lugar en la historia. Y la historia tiene lugar dentro de la creación y alcanza su plenitud en el misterio del paso de Cristo por esta tierra, pasión, muerte y resurrección y gloriosa ascensión a los cielos. Pero solo va a alcanzar perfección final al final de los tiempos. ¿Quieres que arranquemos la cizaña que ha crecido junto al trigo? Y dice Jesús, no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejémoslos crecer hasta el final. Por tanto, ese es un misterio, ¿verdad? Cómo conviven el mal y el bien. Dios hizo toda la creación con miras al día séptimo, al sábado.
el día en que Dios descansó, el día en que culmina la primera creación, pero como el ser humano introdujo el desorden en la primera creación, Dios decide enviar a su Hijo a restaurar la creación. Y por eso hablamos del día octavo, el día del Señor. El día octavo viene a ser el domingo. De modo que aunque la semana solo tenga 7 días, simbólicamente hablamos del día octavo como el día de la regeneración, de la recreación, de la restauración de la creación. Eso quiere decir que el día séptimo se abre al día octavo y que hemos dejado ya la celebración de la Pascua en el sábado y hemos pasado al domingo en el Nuevo Testamento, porque el domingo comienza una obra más maravillosa. En el domingo Dios resucita de entre los muertos. En el domingo viene el Espíritu Santo. Hablamos, por tanto, de una nueva creación en Cristo. Así se expresa San Pablo en la segunda de Corintios 5, versículo 7. Entonces, hay 2 clases de mal. El mal físico y el mal moral. Y nos preguntamos, ante estas 2 clases de mal, ¿verdad? ¿Cuál es el bien debido a la naturaleza que le falta a una persona como este señor que está en esa fotografía, que tiene su brazo izquierdo con el codo más alto que el codo del brazo derecho? Pues le falta un equilibrio en las dimensiones de sus brazos. Lo mismo podríamos decir, ¿verdad? De el que nace cojo, del que nace ciego o se queda ciego. Está muy claro saber qué bien le falta ver con los 2 ojos, le falta andar y tener las piernas del mismo tamaño, de la misma medida. Bueno, pero ¿cuál es el bien debido a nuestra naturaleza espiritual? El mal moral es el pecado. Por tanto, cuando yo peco, yo estoy quitando de mí un bien debido y estoy introduciendo el mal. Es decir, el bien debido a la naturaleza espiritual es el bien de la ley natural. El bien de un comportamiento recto y ordenado por la ley moral natural. Entonces hay las 3 divinas personas intervienen en la ley, en la creación. Entonces, y en la providencia. O sea, Dios Padre Creador, Dios Hijo Sabiduría, Dios Espíritu Santo Amor. Entonces, ¿cómo conduce Dios a la creación hacia su fin? A cada uno según su naturaleza y a todos manteniéndolos en el ser. En la cúspide de la creación, el día sexto, Dios cambia el lenguaje y habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen de Dios se refleja en la inteligencia y la voluntad. La semejanza con Dios se refleja en vivir en amistad con Dios. Se pierde la semejanza, pero no se pierde la imagen. Y se puede recuperar la semejanza. El monogenismo, venimos de una única primera pareja. Y en esa única primera pareja, Eva es justamente la criatura a la que Dios ha encomendado al hombre. Dios encomienda al hombre desde la creación a la mujer. La mujer representa para el hombre la ayuda de Dios. De ahí que cuando el demonio tienta a Eva, no porque ella sea más débil, sino porque él sabe que ella ha sido escogida por Dios como representante de la ayuda divina. Y porque sabe que Dios ha confiado al hombre, no solo biológicamente, sino espiritualmente a la mujer. Claro, por eso las campañas para corromper a la mujer en el mundo. Entonces, no se olviden que la naturaleza humana que recibimos después del pecado trae 4 heridas, 3 en la voluntad y 1 en la inteligencia.
Este tema lo abordaré en la clase siguiente. ¿Qué significa que Dios creó todo lo celeste, las criaturas celestiales, el cielo? Bueno, de criaturas celestiales sabemos que hay ángeles, que hay arcángeles. San Pablo nos dice que hay tronos, dominaciones, potestades, querubines y serafines. Ok. Los ángeles y los arcángeles son personas con inteligencia y voluntad que nos acompañan y son mensajeros de Dios. De los arcángeles tenemos el arcángel San Miguel, que está derrotando al demonio, al que veneramos como príncipe de la milicia celestial. Tenemos el arcángel San Rafael, el que tiene el pez en la mano, acompaña a Tobías a que vaya a cobrar el dinero que le deben a su papá y a que tenga un buen matrimonio con Sara. Miguel quiere decir quien como Dios, Rafael quiere decir medicina de Dios, y Gabriel, que es el que anuncia a María su maternidad divina, quiere decir fortaleza de Dios. No sabemos los nombres de los restantes 4 arcángeles. Bien, entonces resulta que Dios creó al hombre, el ser humano tiene cuerpo y alma, la naturaleza humana es compuesta, cuerpo y alma. Por tanto, pues el alma sí que puede vivir separada del cuerpo por un tiempo. ¿Qué tiempo? El que hay desde mi muerte hasta el juicio final, que tendrá lugar en la segunda venida de Jesucristo. Adán y Eva fueron creados en estado de justicia y recibieron 4 dones preternaturales. Esa palabra, ese adjetivo, preternaturales, viene del latín preter, más allá, natura, de la naturaleza. ¿Cuáles son los 4 dones que nos iban a transmitir junto con la inmortalidad? La integridad, es decir, la perfecta sujeción de lo inferior a lo superior en el ser humano, del cuerpo al alma, de las pasiones a la voluntad, de la voluntad a la inteligencia, de cuerpo y alma a Dios. Eso es la integridad, un perfecto orden. Inmunidad ante el dolor y la miseria. El dolor entra en el mundo, la enfermedad entra en el mundo con motivo del pecado original. La ciencia proporcionada a su estado, no necesitaban estudiar. Adán puso nombre a todas las criaturas. Inmortalidad. No íbamos a pasar al otro mundo a través de la muerte. La muerte es, dice la Escritura, salario del pecado. Ok. Entonces, ahora voy a quitar las diapositivas para que podamos dialogar y puedan preguntar todo lo que quieran y puedan poner sus cámaras. Padre, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Usted dijo otros 4 arcángeles. ¿Cómo sabemos que hay otros 4 arcángeles? Porque cuando Rafael Arcángel habla con Tobías padre, entonces le pregunta su nombre y él dice, yo soy uno de los 7 espíritus que presentan las oraciones de los justos ante Dios. Si ustedes van a la Catedral de Tegucigalpa, dedicada a la Inmaculada Concepción, San Miguel de Tegucigalpa, tiene un magnífico retablo hecho en Guatemala con unas esculturas más grandes que el tamaño natural. De ahí están 7 arcángeles. 3 que sabemos sus nombres y los otros 3 no los sabemos, no nos han sido revelados. Y no nos han sido revelados porque porque no necesitamos saberlo. Para nuestra salvación. Así es. Gracias, Padre. Bueno. Vamos a ver, ¿alguna otra mano levantada? No hay otras manos levantadas. Don Mario, una consulta. Sí. A ver. Habla Javier de León. ¿Cómo está? Javier. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Bien, sí. Gracias. En la presentación mencionó el tema del panteísmo, que es un tema muy actual y que está creando mucha confusión, ¿verdad? Con esto de ecologismo y cambio climático y todo. Si nos pudiera explicar un poquito, don Mario. El panteísmo es confundir las criaturas con el Creador. Las criaturas no
somos parte de Dios. Las criaturas somos distintas del Creador. Eso es el panteísmo. Cuando se practica un ecologismo absoluto, caemos en esa confusión. ¿Sí, José? Gracias, don Mario. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, José. Una de las ideas que me pareció, bueno, a mí novedosa, interesante, fue la noción de conservación, que dice que hace entre la acción creadora, o sea, Dios crea, pero no se desentiende. No se desentiende. Todo sigue habiendo una especie de gobierno divino del mundo, y que es la providencia, ¿verdad? Sí. De verse que, digamos, a veces en la libertad humana uno puede, digamos, no seguir el designio de Dios, pero si uno solicita, Dios es capaz, digamos, de enmendar lo que a veces uno no hace bien, diríamos. Tiene capacidad de volver a enmendar o de reactivar lo que es correcto. Sí. Uno puede cooperar o entorpecer el plan de la providencia. Ciertamente Dios es infinitamente poderoso, puede suscitar otras personas que hagan lo que yo no quise ir, pero a mí no quise hacer, pero a mí me pedirá cuentas de lo que no quise hacer. Ok. Muy bien. A ninguno de los que estamos aquí, que yo sepa, nos va a pedir las cuentas que le pidió Juan Pablo II, porque los talentos que le dio Juan Pablo II o Benedicto XVI son desbordantes, ¿verdad? Entonces esas no nos las va a pedir a nosotros. A cada uno le pedirá cuentas de los talentos que le dio. Muy bien. Paso a Freddy. Buenas noches, don Mario. Mucho gusto. Freddy. Únicamente con esto. Dice que la muerte es salario de pecado. Sí. Pero, ¿cómo podemos entender entonces que la muerte de los justos es agradable a Dios? Sí, porque claramente que la muerte cambia de signo con la venida de Jesucristo. Por tanto, para un cristiano la muerte ya no es tragedia, es una fiesta, es el encuentro con nuestro Padre Dios, es dejar la vida terrena para trasladarnos a la vida eterna, dichosa, si hemos tenido una conducta recta, ¿verdad? ¿Ok? Claro. Muy bien. Gracias, don Mario. Muy bien. Pablo. Buenas noches, padre. Mire, Buenas noches, Pablo. Mucho gusto. Mencionó arcángeles, de los ángeles, también mencionó querubines, de dominaciones. Sí. ¿Nos podría hablar un poquito más de esos otros entes o personas, no sé cómo se debe decir, y cómo fueron revelados a nosotros? Criaturas espirituales. Habría que adentrarse en la angelología explicada por Santo Tomás de Aquino, pero aquí solo los mencioné de pasada porque para que ustedes sepan que sí, que en la creación del mundo no visible hay diversidad de criaturas, son como grados de criaturas celestiales, pero la verdad es que sabemos poquísimo de ellos, ¿verdad? Sí distinguimos a los arcángeles de los ángeles, en que los ángeles traen mensajes, el ángel de la guarda, pero los arcángeles son encomendadas grandes misiones. ¿Ok? Eso sí. Okay, gracias. Muy bien. Juan Carlos. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo está? Hola, Juan Carlos. Una preguntita. A mí me pareció muy interesante y creo que es un tema que me va a servir mucho porque de vez en cuando se encuentra uno con algún evolucionista por ahí, ¿verdad? Que argumenta esas cosas. O sea que nosotros en la iglesia somos flexibles y creemos en una evolución parcial. Así es. Así es. Relativa. Correcto. Sí. Relativa. Sí. ¿Cómo me podría volver a explicar rápidamente solo cómo? Sencillamente, la evolución relativa significa, ¿pudo el cuerpo haber evolucionado hasta estar en condiciones de recibir el alma? Sí. Pero el alma es creada inmediatamente por Dios y no es fruto de la evolución. Eso es. Porque la evolución mitigada es, nunca la evolución es un salto en especie hacia arriba, excepto en el caso del ser humano,
que cuando Dios le hizo dar ese salto en la especie pasa de ser, ¿verdad?, un irracional bípedo, ¿verdad?, a ser un racional. Por eso Adán, cuando le presentan a Eva, dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Con esta sí que me puedo entender. ¿Ok? Perfecto, Mario. O sea que, digamos, el hombre pudo haber existido antes, pero no tenía ese soplo divino que le da el alma de lo que hoy somos, ¿verdad, Mario? Se podría decir. Bueno, el soplo divino es narrado en una segunda un relato de la creación, ¿verdad? De ahí que sí que pudo haber habido dos etapas previstas y planeadas por Dios. Entonces pregunta Juan Carlos si podríamos hablar de si se puede ser creacionista y evolucionista. Depende, si uno tiene un evolucionismo relativo, no radical, sí. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, don Mario. Bueno, Julio, Gracias. buenas noches. Julio quería platicarles de algo. Sí, muchas gracias, don Mario. Puse ahí en el chat de la clase de hoy un vínculo a uno de los podcasts de los muchachos de Veritate que entrevistaron a don Santiago Sanz. Sí. Que da precisamente esta clase de creación allá en la Universidad de Navarro. Por si alguno quiere revisarlo, pues que lo vea. Y la otra cosa que quería comentarles es de que el sábado 13 y el domingo 14 se va a estar llevando a cabo un retiro abierto aquí en Solalto. Entonces, para los que no hayan tomado su curso de retiro este año, pues es una buena oportunidad. El cupo es limitado porque pues por los temas pandémicos hay que mantener distanciamiento y todo lo que requiere el gobierno, ¿verdad? Pero pues para los que no hayan tomado su curso de retiro, creo que podría ser una buena fecha para hacerlo. Cualquier cosa me pueden preguntar a mí, ya sea por el chat o por el teléfono, que les recuerdo que es 5021-2121. Solamente, además. Gracias, que Dios les bendiga, les doy la bendición final. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que estén muy bien. Dios les acompañe. Adiós, Mario. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen.